Bien, señalarles que durante esta clase veremos un tema bastante llamativo, bastante interesante, que tiene que ver con el área de la física. Recordarles que estamos en una clase de segundo ciclo de ciencias naturales, por lo tanto corresponde a tercero y cuarto medio. Y el tema que vamos a analizar hoy día es la electricidad. ¿Ya? Así que voy a compartir pantalla para mostrar, en este caso, eh, el texto, ¿ya? Que dispone, en este caso, el Ministerio de Educación para ustedes. Y vamos a comenzar leyendo una noticia de este texto, ¿ya? La voy a leer. Dice, esto sucedió en Curicó, ¿ya? Totalmente irregular fue la vida de los curicanos durante la mañana de ayer, ya que a partir de las 3 de la madrugada se produjeron al menos 5 cortes sucesivos de energía eléctrica. Las causas del corte se deben al robo de cerca de 1 kilómetro de cables de alta tensión en la zona de Itahue. Los primeros problemas los enfrentaron los trabajadores cerca de las 5 de la mañana, ya que debían salir a sus trabajos de temporada. Las calles estaban completamente a oscuras. Luego de algunas horas, la situación se volvió compleja para el comercio local y empresas en general, ya que no pudieron abrir sus puertas para atender al público. Lo mismo ocurría con las bombas bencineras y grandes empresas que utilizan maquinaria eléctrica. Personal especializado estuvo trabajando en las torres durante la mañana de manera de reponer los miles de metros de cable de cobre del tendido de alta tensión que fueron robados por los delincuentes. Malestar en la mayor parte de la comunidad provocó el corte de energía eléctrica, que en muchos sectores paralizó completamente las tareas diarias de producción. Esto fue publicado por la página web diariolaprensa.cl el 22 de febrero del 2008. Si bien es una noticia bastante antigua, es lo que sucede día a día con, con los cables de alta tensión, ¿ya? Y con todo cable que en este caso contenga este elemento metálico que es el cobre. El cobre es, en este caso, el material más utilizado, ¿ya? Es el elemento químico más utilizado para la conducción de la energía eléctrica, para la producción de la mayor parte de los cables, puesto que es uno de los mejores conductores de electricidad que existen. Sin embargo, no es el mejor conductor de electricidad, ¿ya? La conducción eléctrica en este caso se ve en base a la resistencia que puedan tener los átomos, en este caso de cobre, para que los electrones que forman parte de la corriente eléctrica, ya, puedan circular libremente a través de este material. ¿Cuáles son los mejores elementos químicos, metálicos, que conducen la corriente eléctrica? Antes del cobre tenemos dos elementos metálicos. Uno es la plata, ¿ya? Y el otro elemento químico, y que es el mejor conductor eléctrico que existe, es el oro. Pero fíjense que si en este caso los delincuentes roban el cableado formado por alambres de cobre, ¿qué sucedería si los cables estuvieran compuestos por elementos metálicos de plata o de oro, que son los mejores conductores eléctricos que existen?
Obviamente no alcanzarían a durar un par de horas, ya un día, y desaparecerían por completo. Así es que es por eso que en este caso se utiliza el cobre, eh, dejando de lado estos otros dos elementos químicos metálicos que son el oro y la plata, ¿ya? Porque es menos costoso que el oro y la plata. En este caso, somos un país productor no productor, sino que extractor de cobre, de los, de los mejores a nivel mundial. Así es que, bueno, en este caso las personas que hurtan estos cables van obviamente a más de un riesgo. Una, el que los pillen, los detengan, los enjuicien. Y lo otro es que los cables de alta tensión poseen un voltaje superior a los 15.000 voltios. Por lo tanto, eh, ante cualquier descuido, ¿ya? Ellos podrían fácilmente fallecer producto de una descarga eléctrica, ¿ya? De alto voltaje. En comparación al voltaje que llega a nuestros hogares, directamente a los enchufes, a las lámparas, que son aproximadamente 220 voltios, ¿verdad? Y ese es el rol que cumplen en este caso los transformadores que existen en el tendido de alta tensión. La idea es transformar o reducir el voltaje de esos 15.000 voltios, ¿ya? A 220 voltios que llega directamente a los hogares. Si es que esa es la noticia para comenzar, eh, que es bastante habitual, aparece también con cierta relatividad, con cierta eh, periodicidad en los noticiarios, ¿ya? En los diarios, porque no tan solamente afecta quizás a una o dos o tres personas u hogares, sino que muchas veces afecta a un sector completo, a una ciudad completa, y para las personas que trabajan, entre comillas, con lo que es la electricidad, es muy complejo esta situación, ¿ya? Así es que el objetivo para este módulo que corresponde a la electricidad es básicamente analizar lo que son las fuerzas eléctricas, considerando los tipos de electricidad, los métodos de electrización, la planificación, conducción y evaluación de experimentos para evidenciar las interacciones y la evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones, ¿ya? Antes de adentrarnos de lleno en lo que es el contenido de la electricidad, siempre es importante poder realizar un bosquejo, una indagación con respecto a los sucesos, en este caso de la electricidad, que hayan ocurrido, ¿ya? O desde que se tengan orígenes. Y hay dos científicos bastante connotados por allá en el siglo XIX, eh, fueron los pioneros en cuanto al desarrollo de los distintos métodos, ¿ya? De las distintas fuentes de electricidad. Estamos hablando de eh, Edison, Thomas Edison y Nikola Tesla. Edison fue, entre comillas, maestro de Tesla, inclusive Nikola Tesla trabajó para él en una empresa. Sin embargo, ya fue este último
quien en base a distintas investigaciones, distintos estudios, distintos inventos que realizó, distintas patentes que promocionó, le debemos muchas eh, características de lo que es hoy la electricidad, ¿ya? El tipo de electricidad que utilizamos hoy en día, que es la corriente alterna, ¿ya? Es gracias a Nikola Tesla, ya que por allá en el siglo XIX existían postes de tendido eléctrico prácticamente cada 10 o 15 metros, ¿ya? Por lo tanto, Tesla trató de modificar este método que había sido descubierto por Edison y utilizó los famosos transformadores para tratar de alargar las distancias y tratar también de acortar la cantidad de tendido eléctrico que se utilizaba en ese entonces. Además de muchos inventos como el control remoto, ¿ya? Eh, las ampolletas que se utilizan hoy en día también son gracias a sus descubrimientos. Los motores actuales que tienen como funcionamiento principal un método electromagnético también son gracias a este personaje, a este científico, y que lamentablemente muchas de sus patentes, muchos de sus descubrimientos, una vez que él falleció, fueron incautados por el gobierno estadounidense, ¿ya? Y desde ahí nunca más se supo de todo lo que él pudo haber inventado. Se decía inclusive que estaba prácticamente un siglo adelantado a todo lo que él descubría. Ya lo relacionaron con que tenía comunicación con extraterrestres y muchas cosas así, ¿ya? También se señala que fue el primero en generar un dispositivo para la producción de terremotos de manera artificial, ¿ya? Es por eso que una vez que él falleció, inmediatamente incautaron todos sus descubrimientos, ya que otros países u otros gobiernos podían tener en sus manos estas patentes y poder diseñar todas estas maquinarias o herramientas de destrucción masiva antes que los estadounidenses. Así que un poco esa es la historia de Tesla, que hoy en día tiene en su nombre tiene una productora, una automotriz, ¿ya? Un servicio automotriz en su nombre, que son los vehículos eléctricos de marca Tesla. Ya señalábamos entonces que la corriente eléctrica es la conducción de electrones desde un punto a otro, ¿ya? Que va en este caso en una dirección y que permite la conversión de esta energía eléctrica en otros tipos de energía. Y existe una ley que se denomina Ley de Conservación de la Energía, que señala lo siguiente, que la energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. ¿Y en qué podemos transformar esta energía eléctrica? ¿Ya? La transformamos en energía lumínica, ¿ya? Para iluminar nuestros hogares, iluminar las calles de una ciudad, de un sector. La transformamos en energía calórica. Muchos electrodomésticos, sobre todo en este tiempo de otoño, invierno, en donde las temperaturas son bastante bajas, utilizan estos artefactos eléctricos para la producción de calor.
¿ya? Por lo tanto, la energía eléctrica se transforma en energía calórica. Y así podríamos estar hablando un buen rato de cómo se aplica esta famosa ley de conservación, ¿ya? Puesto que en ningún momento la energía se pierde o se destruye, como indica la ley. Siempre se transforma en otro tipo de energía. Un caso bastante particular, ¿ya? La energía calórica, las calorías que nosotros quemamos y que consumimos a través de los alimentos, cuando realizamos actividad física se transforma en energía térmica, ¿ya? Eh, Se elimina en este caso, se transforma en calor debido a a la gran cantidad de actividades que realizamos a diario, ya con tan solo movernos, ya que nuestros órganos estén funcionando las 24 horas del día, hay un cierto gasto de energía calórica, por lo tanto, eh, ya estamos señalando una transformación de las calorías, ya sea en energía térmica, en energía mecánica, que permite, por ejemplo, que nuestro corazón pueda latir ya sin detenerse durante toda nuestra vida, ¿verdad? Y lo que señala acá la diapositiva, ya son dos eventos que son bastante comunes y que no tan solo eh, se relacionan con lo que es la electricidad, ¿ya? Tenemos lo que es la atracción y repulsión. Dice que en la naturaleza encontramos situaciones en donde los objetos se atraen o repelen sin necesidad de estar en contacto. Y acá, bueno, de los ejemplos más comunes, está el ejemplo de los imanes, ¿ya? Cuando los acercamos y están con polaridad opuestas, tienden a atraerse, ¿ya? Lo mismo sucede cuando acercamos una varilla de vidrio, ¿ya? a un, a un hilo de agua que va escurriendo a través de una llave. La atracción entre cargas, porque el agua es una molécula que tiene polaridad positiva y negativa, la atracción entre cargas permite que el agua se vaya acercando a esta varilla de vidrio eh, anteriormente frotada en algún tipo de superficie que permita el traspaso de cargas eléctricas, ¿ya? Que puede ser en un trozo de seda, ¿ya? En una chomba. Es bastante común ver que los niños, ya cuando tienen globos en sus manos, y en el colegio les piden frotar el globo en su chaleco y posteriormente lo colocan cerca de trozos de papel pequeño. Estos trozos de papel son atraídos por el globo, ¿ya? O cuando se acercan también este globo al cabello, también el cabello es atraído por el globo debido a la atracción entre cargas eléctricas, ¿ya? Y ahí tenemos precisamente los ejemplos que yo les daba. Pero cuando tratamos nosotros de acercar dos objetos que tienen la misma carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, estos objetos en vez de atraerse se van a repeler, ya se van a separar. Dice, cuando ocurre este tipo de interacciones se dice que los objetos están cargados eléctricamente. Existen dos tipos de cargas, ya, que llamamos positivas y negativas. En general, en la naturaleza los cuerpos tienden a estar en un estado neutro. ¿Qué significa eso? Que no poseen ni cargas positivas ni negativas. La materia en general trata de mantener un equilibrio, ¿ya? En este caso, hablando de las cargas eléctricas, tratar
mantener una neutralización en cuanto a las cargas para evitar este tipo de fenómenos como la repulsión y la atracción. Precisamente acá tenemos lo que sucede cuando cargas, ya sea de signo igualitario o de signo contrario, pueden atraerse o pueden repelerse. ¿Ya? Y es una ley en la física que señala que cargas de distinto tipo se atraen. Si tenemos una carga positiva y una carga negativa, obviamente se van a atraer. Pero ¿qué sucede cuando las cargas son de igual signo? En este caso las cargas se van a separar, ¿ya? Se van a distanciar, ya sea si son dos cargas positivas o son dos cargas negativas. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Precisamente a través de los imanes. Cuando eh, tratamos de juntar dos imanes a través de la misma polaridad, en vez de atraerse, se van a separar, ¿ya? Se van a distanciar aún más. Nuevamente tenemos dos ejemplos acá. Ya tenemos un soporte universal y unidos a a un hilo, ya tenemos esferas con cargas, ya sea positivas o negativas. Si nos fijamos en este caso, en el primer ejemplo, la esfera del lado izquierdo está cargada positivamente, la del lado derecho con cargas negativas, por lo tanto hay una atracción, puesto que son cargas de signo contrario. Y en el segundo caso, ambas esferas están cargadas negativamente. Y en ese caso las cargas se van a separar, se van a repeler. ¿Ya? Bueno, es típico también que esto lo llevamos a otras situaciones. ¿Ya? Si estamos hablando quizás de una relación amorosa, ya y hay dos personas que tienen quizás las mismas características, eh, muchas veces nosotros indicamos que cuando son totalmente opuestas, hay mayor atracción que cuando eh, tienen las mismas características en cuanto a pensamiento, quizás, ¿ya? Y claro, es en este caso un ejemplo, una analogía que podría realizarse con lo que sucede en este caso con las famosas cargas eléctricas. Vemos que existen tres formas de poder cargar los objetos, ¿ya? Como los ejemplos anteriores señalados, el ejemplo del globo cuando se frota en un trozo de tela y después se acerca a trozos de papel, ¿ya? Es producto de que el globo en este caso fue cargado eléctricamente para poder atraer estos trozos de papel. Está el fenómeno o la forma de frotación por contacto y por inducción. Y acá también en la imagen aparece el ejemplo que ya les señalaba, el globo se frota con una toalla, en este caso, dejándolo cargado. ¿Ya? La toalla le transfiere cargas negativas al globo, ¿ya? Y cuando se acerca a un objeto cargado positivamente, como son de cargas opuestas o distintas, se van a atraer. El método por frotación es uno de los más comunes, ¿ya? Y en este caso los objetos que se frotan entre sí ceden cargas uno al otro dejándolos cargados. En este caso dice, el anillo flota sobre el globo debido a la repulsión entre estos dos objetos. ¿Qué se puede señalar de este ejemplo que aparece acá? En este caso, ambos objetos deberían tener cargas iguales,
puesto que hay una repulsión, no hay una atracción entre este anillo de papel y el globo, ¿ya? Ambos deberían tener carga ya sea negativa o positiva para que exista una repulsión entre ellos. Si uno de ellos tuviera carga distinta al otro, en vez de separarse o distanciarse, deberían atraerse, ¿ya? El siguiente método de carga es el método por contacto, en donde un objeto cargado toca a otro compartiendo sus cargas con este. Ese es el método por contacto. Y acá tenemos, en este caso, un ejemplo en donde existe una manilla y tenemos uno de los dedos de nuestra mano. La manilla podría estar cargada eléctricamente y nos transfiere a nosotros, en este caso, electrones, ¿ya? Ese es el método de carga por contacto. Hay una transferencia de cargas eléctricas desde un objeto a otro. Y el tercer método de carga, ¿ya? En este caso es el método por inducción. Acá un objeto polariza o distribuye las cargas de otro con ayuda de tierra, ¿ya? Se carga este segundo objeto. Y vemos en este caso un ejemplo en donde tenemos una especie de recipiente y colocamos una esfera, que puede ser una esfera de vidrio con unida a una varilla de vidrio, y más abajo tenemos dos estructuras que pueden ser estructuras metálicas que conducen las cargas eléctricas, y nosotros tratamos de acercar, en este caso, una varilla de vidrio cargada negativamente, ¿ya? Transferimos, en este caso, las cargas negativas y fíjense que las cargas negativas, en vez de quedar en la esfera de vidrio, pasan directamente a tierra, como se dice, ¿ya? A las estructuras metálicas que están unidas a la varilla. Por lo tanto, la esfera, en este caso, queda con carga positiva, ¿ya? Pero si vemos la última imagen, toda la estructura está cargada negativamente. ¿Por qué? Porque nosotros acercamos, en este caso, nuestra mano, transferimos estas cargas negativas que poseía nuestra mano y finalmente toda la estructura, como les señalo, queda con carga negativa. Pero la mayor parte de las cargas pasa directamente a través de estas estructuras metálicas, ¿ya? Y es bastante común que muchos de los electrodomésticos, como las lavadoras, ¿ya? Refrigeradores, las instalaciones eléctricas domiciliarias, también tienen cables a tierra para que ante cualquier situación de peligro, eh, los electrones, en vez de ser transferidos a nosotros, ¿ya? Pasen directamente a la tierra y en ese caso no nos electrocuten, ¿ya? No nos electrifiquen. Me había saltado un ejemplo de este método por contacto, ¿ya? Dice, si dos objetos quedan cargados por contacto, estos automáticamente quedarán cargados con el mismo signo. Nuevamente tenemos una varilla de vidrio, tenemos una esfera, que es un conductor neutro porque no tiene cargas eléctricas. Al acercar esta varilla de vidrios a este conductor neutro, se traspasan las cargas positivas de la varilla a la esfera que no tenía carga eléctrica. Por lo tanto, por contacto, la esfera queda cargada positivamente con las mismas cargas que tenía la varilla. Acá un segundo ejemplo del método de carga por inducción.
en donde un objeto cargado por inducción queda cargado con la carga contraria a la carga del objeto inductor. Es todo lo contrario a lo que ocurre con el método por contacto. Veíamos que anteriormente, en el método por contacto, si yo acercaba una varilla cargada positivamente, tenía contacto con una esfera neutra, se traspasaban las cargas positivas a la varilla, ¿verdad? Y ambos quedaban positivamente cargados. En este caso ocurre lo contrario, ¿ya? Si se acerca un inductor I, como es la varilla que tiene cargas positivas en la figura 1, a un conductor C, ¿ya? Que en este caso es la estructura, no es esférica, sino que es elíptica, que tiene estado neutro, porque hay cargas positivas y negativas, ¿ya? Aparecen inducidas A y B, ¿ya? Por lo tanto, finalmente, lo que sucede es que, en este caso, al acercar la varilla de vidrio cargada positivamente, las cargas positivas pasan a través del, entre comillas, cable a tierra, para que la estructura pueda quedar cargada negativamente. Y ahí se cumple lo que se señala acá, ¿ya? En este caso, el objeto queda cargado contrariamente a lo que tenía el objeto inicial. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá? ¿No? Seguimos entonces. Todas las cargas eléctricas, ya sea positiva o negativa, tienden a distribuirse de manera uniforme para alcanzar una neutralidad, ¿ya? Sin embargo, existen situaciones en donde no ocurre esta situación y los objetos quedan cargados, ya sea positivo o negativamente. En este caso, se señala que un objeto que no está cargado puede ser atraído por otro que sí lo esté. Es lo que ocurre con el ejemplo del globo ya frotado para transferir cargas a este y posteriormente acercado a trozos de papel que no tienen carga eléctrica, ¿ya? Pero que sin embargo son atraídos por el objeto que tiene las cargas eléctricas. Y acá también vemos un ejemplo en donde este mismo globo atrae una lata vacía, metálica, ¿ya? Que no tiene cargas eléctricas, es un objeto totalmente neutro. Las cargas se distribuyen de acuerdo a la carga del cuerpo, provocando que exista una fuerza electrostática de atracción entre estos cuerpos, ¿ya? Solo es posible desplazar las cargas negativas. Fíjense, el globo está cargado positivamente y tenemos un objeto neutro. Es lo que sucede con la lata que veíamos anteriormente. La lata, ¿por qué es neutra? Porque tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas. A eso se le llama objeto neutro, ¿ya? Quizás no es que no tengan cargas eléctricas en su estructura, las poseen, pero tienen la misma cantidad de cargas positivas y de cargas negativas, ¿ya? Y en este caso existe una atracción, aunque sea un objeto neutro, porque el globo interactúa con las cargas opuestas, en este caso las cargas negativas, lo que permite esta famosa fuerza electrostática o atracción de cargas entre estos cuerpos. Este fenómeno ocurre en materiales que son conductores. Como las cargas están libres, estas se pueden desplazar dentro del volumen del contenedor.
¿ya? En general, esta distribución de cargas ocurre entre objetos metálicos, ¿ya? Puesto que los metales son buenos conductores de electrones, no así muchos materiales a los cuales se les denomina aislantes. Los plásticos, ¿ya? Son materiales bastante aislantes y que se utilizan precisamente en lo que es el cableado eléctrico para impedir que los electrones puedan interactuar con otros o puedan perderse directamente, perdón, a través de otro tipo de materiales. Por eso se aíslan. Y también la aislación de los cables es para asegurarnos eh, de que no nos vamos a electrocutar, ¿ya? Las herramientas que se trabajan en electricidad también deben poseer aislación, como los alicates y otras estructuras que permitirían impedir que todo este flujo de electrones lleguen hasta nosotros. En nuestro organismo también existe una circulación de electrones. Ya no es que si tocamos quizás una ampolleta podamos encenderla. No, precisamente es eso lo que quería Nikola Tesla, ya quería que la electricidad fuera como el Wi-Fi hoy en día, fuera totalmente inalámbrica, ¿ya? Uno de sus grandes experimentos, eh, la famosa bobina de Tesla, él la construyó pensando o tratando de electrificar una ciudad completa de manera inalámbrica para señalarle al mundo entero que era posible poder distribuir la corriente eléctrica de forma inalámbrica tal como existe hoy el Wi-Fi. Ya, lamentablemente por falta de recursos, de respaldo, no pudo llevar a cabo su experimento. ¿Ya? Y finalmente, un último proceso, que es el proceso de polarización, ¿ya? Al igual que en el caso de distribución de cargas, un objeto cargado puede atraer a otro no cargado por polarización. Y esto ocurre o puede ocurrir con un solo globo cargado previamente, ¿ya? En este caso también hay una atracción de cargas producto de esta polarización de cargas. Tenemos un globo totalmente neutro, tenemos un segundo globo que está cargado de manera positiva, ¿ya? Y el globo que no está cargado no es un conductor, ¿ya? La forma de ordenar las cargas para que ocurra el efecto de atracción es polarizándose. Y las moléculas del globo que no está cargado se orientan según la carga del globo, en este caso de la izquierda. Fíjense, eh, todas las cargas están uniformemente ordenadas de manera que las cargas negativas queden prácticamente en la superficie para ser atraídas por cargas positivas del segundo globo que fue cargado con estas cargas positivas. A eso se llama polarización. Voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a minimizar y volver a la clase. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Bueno, la clase va a quedar a disposición de ustedes, lo mismo la presentación para que si quieren ustedes puedan
puedan nuevamente volver a revisarla y aclarar dudas que puedan haber tenido. Bueno, si no hay dudas y no hay preguntas, desearles que tengan un excelente fin de semana, ¿ya? Y una buena próxima semana también. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias, Igualmente, profesor, gracias. igualmente. Que tenga buen fin de semana. Igual para todos Hasta los luego. compañeros.